días, ella es Noelia. Él es Cava. Os damos la bienvenida a los informativos de Illora y su colegio. Soy Gran Capitán. Poco a poco vais a conocer este pueblo, los alumnos y maestras del colegio, y veréis cómo son muy simpáticos. Bueno, pues vamos a empezar con los titulares de las noticias. Así nos haréis una idea de lo mucho que vais a aprender y lo bien que os lo vais a pasar, porque como veis es un informativo de niñas y niños del colegio. Noticias en titular. TIC o libros de texto. El viaje de estudio. La huelga de educación. Restauración del castillo de Illora. La mascota viajera como experiencia. La calle María José Rienda. Noticias ampliadas. TIC o libros de texto. En la mayoría de las escuelas de España dieron unos ordenadores para mejorar los hábitos de estudio. Aunque la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Los libros o las TIC? Os pasamos con el corresponsal Pablo Moyano para que nos explique algo más. Hola, buenos días. Estamos en el colegio Gran Capitán para el debate de TIC o libros, para saber qué prefiere la gente, si estudiar con nuevas tecnologías o con libros. En estos últimos años los colegios han ido incrementando las nuevas tecnologías en el estudio. Ahora vamos a hacer una entrevista para conocer diferentes opiniones. Yo creo que en la vida, cuando se tienen bastantes cosas, no hay por qué elegir una cosa u otra. Por lo que pienso que tanto las TIC como los libros de texto se pueden utilizar los dos y utilizar para cosas distintas. Las TIC, en el tiempo en que vivís, es imprescindible para que seáis alfabéticamente competentes a nivel digital, pero los libros también tienen su función, que tampoco hay que desterrarlos del todo. Con lo que, ante la pregunta si TIC o libro de texto, yo me quedo con las dos, ¿para qué elegir? Pues yo la verdad es que prefiero TIC, es decir, ordenador, nuevas tecnologías, porque de aquí a un futuro muy cercano vamos a tener que usar las tecnologías y todo, hasta para cualquier trabajo fácil. El campo, una gasolinera, hace falta ordenadores. Los libros también están muy bien porque aprendemos cosas y todo, sí, pero los TIC nos van a hacer más falta. Entonces, no vamos a dejar ninguna de las dos cosas, pero un poquito más de tecnología que libros. No se trata de elegir entre nuevas tecnologías o libros de texto. Realmente las dos cosas son importantes y son necesarias. Lo que sí que es cierto es que el uso de nuevas tecnologías en los centros educativos tiene que ir ganando terreno a los libros de texto. ¿Por qué? Las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías. Mientras que el libro de texto se reduce en exclusividad, pues algún texto, algún fragmento y alguna serie de preguntas, las nuevas tecnologías te permiten no solo eso, sino que también te permite pues una ventana al mundo. Conocer diferentes culturas a través de reportajes, también te permite crear pues una serie de recursos a partir de los cuales pues, los niños y las niñas pueden exponer sus ideas, sus trabajos, sus exposiciones, como por ejemplo pues, programas de presentaciones o programas de hojas de cálculo, o pueden elaborar pequeños dosieres con procesadores de texto. Es decir, es un recurso mucho más rico y mucho más interesante que el que da con exclusividad el libro de texto. Además, hay que añadir otra cuestión: el uso de las nuevas tecnologías al alumnado le supone pues, una motivación añadida. No es lo mismo estar de 9 a 2 de la tarde con exclusividad con un libro y con una libreta que estar usando, manipulando por reportajes fotográficos o haciendo pues, la elaboración de cualquier dossier o de cualquier presentación. Es que a medida que el alumnado va participando de una forma divertida, va generando un aprendizaje pues, que en muchos casos ni siquiera se dan cuenta. En cualquier caso, yo creo que el libro de texto es importante en momentos determinados pues, para consolidar algún concepto que no nos queda claro, para hacer alguna actividad que nos ayude a reforzar algún conocimiento, pero sí que es cierto que, al menos desde mi punto de vista, es insuficiente solo trabajar con el libro de texto. Ordenadores prefiero porque pueden ser más útiles, puedes encontrar más cosas y ya no te pueden doler tanto las manos como los lápices. A mí me gustan más los libros porque he estado acostumbrado toda la vida a trabajar con libros, pero las nuevas tecnologías no se pueden ignorar, sino que las tecnologías pues, son el futuro y hay que ir aprendiéndolas y manejándolas y sacándoles el máximo provecho, que es muchísimo. Pero serían complementarias, tanto los libros como las tecnologías nuevas. Sería completar lo que se trabaja y lo que se aprende en los libros, completarlo con el uso de las nuevas tecnologías. Pues yo prefiero ordenadores porque con ellos trabajamos más y yo creo que nos esforzamos más a la hora de trabajar con los maestros. Pues la realidad es que pocos docentes podemos encontrar hoy en día
que duden que el uso de las nuevas tecnologías pues sea muy necesario y muy importante en nuestro aula. El uso de ordenadores, programas y software diversos como los que yo uso aquí en la clase, de audio, de imagen, pues van a facilitar en todo momento la labor docente, a la vez que los niños y niñas pues aprenden jugando, lo cual va a facilitar mucho el trabajo. Es muy importante que todos los docentes empleen las nuevas tecnologías en sus programaciones, ya que va a facilitar mucho la labor docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la aula. Además, nunca podemos olvidar la motivación por aprender usando una metodología mucho más lúdica. Y si tengo que decidir o pensar o plantearme qué usar en mi clase, si libros de texto o nuevas tecnologías, yo creo personalmente que las dos cosas. Los libros de texto, los cuadernillos, lógicamente, pues me van a ir diciendo cada día, siendo una guía, pero yo no concibo una educación sin nuevas tecnologías, ya que es el futuro y debemos hacer partícipe a todo nuestro alumnado de las mismas. Cada cosa tiene lo suyo, leer un buen libro es interesante y los ordenadores son una fuente de información muy grande con internet, así que cada cosa tiene lo suyo. Sería difícil decidirse por una cosa o por otra. Me parece muy bien que utilicen el ordenador en el colegio. ¿Por qué? Pues porque así se van formando y van aprendiendo muchas cosas con ello. Muy bien. Pues yo opino que las dos cosas pues son las dos cosas útiles. El ordenador tiene unas cosas que no te dan los libros y luego los libros te dan una cosa que no te dan los ordenadores, que también es importante ir tocando papel de vez en cuando. La verdad es que no se puede decir TIC o libros. Las TIC son muy importantes, yo estoy convencido que es una gran evolución dentro de la educación y que no se puede dar un paso atrás quitándolas como se ha hecho en muchas comunidades y como incluso en Andalucía se está empezando a hacer. Pero eso no significa que los libros dejen de ser útiles. Los libros son también muy importantes, son un medio más para aprender, un medio más para investigar. Y creo que la combinación de las dos cosas es lo más interesante. Con estas entrevistas llegamos a la conclusión de que ambas cosas son necesarias, ya que todos y todas así lo piensan. Para la voz de Illera, Nacho Pérez, Alex Tirado y yo, Pablo Moyano. El viaje de estudio. En el colegio CEIP Gran Capitán hicieron un viaje de estudio con todos los alumnos y alumnas de sexto a Madrid. Visitaron el Reina Sofía, vieron el musical del Rey León. En el Retiro pasearon en barca y en bicicleta. Os paso con mi compañera Cecilia que ampliará la noticia. Buenos días, como ha dicho antes nuestra compañera, vamos a hacer la noticia sobre el viaje de estudio. En este acto han ido a Madrid. Ha sido una experiencia muy buena con sus compañeros y compañeras y ha sido inolvidable para ellos y ellas. Empezamos con la entrevista. Rosa, ¿qué experiencia ha sido la más buena para ti en el viaje de estudio? Hola, buenas tardes. En primer lugar, deciros que me alegro mucho del trabajo que estáis haciendo porque es una otra forma de entender la educación y es una experiencia muy bonita todo esto que estáis haciendo, este trabajo. Y luego, pues, de la experiencia que más me ha gustado del viaje, lógicamente, acompañaros a un grupo más numeroso, porque yo en mi día a día, en mi clase de educación especial, tengo un número más reducido de alumnos y, lógicamente, ha sido una gran experiencia el poder compartir vuestras vivencias, vuestros sueños, vuestras ilusiones, cada día en el que hemos vivido un montón de historias, hemos visto muchísimas cosas y ver esa carita de felicidad, cómo os lleváis con vuestros compañeros, cómo la ilusión que habéis mostrado en todo momento, pues todo eso ha sido la verdad que muy bonito porque para la mayoría de vosotros era de las primeras veces que salíais fuera de lo que es el entorno en el que vivís. También, lógicamente, lo más satisfactorio para mí ha sido cómo ver a una de mis alumnas cómo se ha integrado en el grupo y cómo vosotros, tanto los niños de los 3 cursos, cómo habéis permitido que ella se lo pase bien, cómo la habéis respetado, cómo la habéis ayudado cuando ella lo ha necesitado y en definitiva pues habéis hecho que se sienta como una más del grupo. Pues gracias. Laura, ¿cómo te has sentido compartiendo esta experiencia con tus compañeros y compañeras de todos los sexos? Muy bien, porque nos hemos conocido entre todos, hemos visitado muchos sitios.
¿Quieres añadir algo sobre el viaje de estudio que ha faltado? No, porque está todo muy completo y nos lo pasamos muy bien, no faltó nada. Vale, gracias por tu dinero. Dani, ¿te gustaría volver a repetir este acto? ¿Por qué? Sí, porque hemos visitado una cosa muy chula y me lo he pasado muy bien con mis amigos. Bien. Victoria, ¿qué te gustaría cambiar del viaje? Pues a mí me hubiera gustado estar más días y visitar más cosas. Muy bien, gracias. ¿Has tenido algún inconveniente al encontrar el lugar donde íbamos? La verdad es que hemos tenido suerte desde el principio. Primero porque los grupos de sexto A, B y C les gustó mucho la idea de que fuera Madrid. Y luego, a pesar de la cantidad de sitios en los que estuvimos, entre otros pues el Museo del Prado, el Reina Sofía o por ejemplo el teatro para poder ver el León, el combinar esas cosas que en principio parece que puede ser un poco difícil, pero realmente como lo organizamos con mucho tiempo de antelación, finalmente ha sido fácil y hemos conseguido encajar unas visitas y otras, unas de ocio y otras de cultura, pues para que los grupos de sexto realmente disfrutaran como pensamos que han disfrutado. Gracias. ¿Tenías miedo de lo que pudiera pasar en el viaje? Pues no, porque llevo ya muchos años haciendo viajes con los diferentes cursos que he tenido. Siempre ha sido una experiencia muy bonita y nunca ha pasado nada desagradable. Sustillos te llevas, pero eso entra dentro de lo que es mi profesión y por tanto no me da miedo ir con los niños de viaje ni me ha dado nunca. Es una experiencia que me encanta. Gracias. Y esto es todo con Cecilia Jiménez, Rocío González y Ana Beatriz. En informativo, La Voz de Illora. Gracias. Os pasamos con nuestros compañeros Antonio y Noelia. Huelga General de Educación. Esta huelga fue una iniciativa para protestar contra los recortes del gobierno y en contra de la nueva ley de educación que el ministro Wert está preparando. Aquí, en la escuela de Illora, unos maestros vinieron y otros no. Pasamos con nuestra compañera Laura, que está con varios maestros, para preguntarles sobre el tema. Hola, buenos días, Antonio y Noelia. El pasado jueves 9 de mayo hubo una huelga general contra los recortes en educación. Apenas algunos alumnos y alumnas del centro C. Gran Capitán de Illora asistieron a clase. Jacobo Calvo, el jefe de estudio, nos comentó que solo asistieron 35 alumnos de 540 y secundaron la huelga a un 40% de profesores. Hemos entrevistado a Olga, que además de ser maestra es la directora del centro. También entrevistamos a Lola Jaime y Antonio Castro, dos profesores del centro. Y por último, entrevistamos a José Antonio Garrido, el director del colegio Nuestra Señora de los Dolores, en Alomarte, un anejo de Illora. Tú que estuviste en la huelga, ¿qué opinas sobre los recortes en educación? Pues yo opino que los recortes deberían estar en otra cuestión, pero jamás se debe tocar a un niño o una niña. Eso por un lado. Y segundo, el futuro del país siempre va a estar en función de la educación que demos. Si empezamos a recortar en educación, eso va a tener una consecuencia muy desagradable dentro de unos años en los futuros hombres y las futuras mujeres, porque no tendrán la preparación suficiente. ¿Qué pueden significar los recortes en educación para nosotros y nosotras que somos niños y niñas? Pues puede suponer pues, que haya menos maestros y menos maestras, entonces las clases van a estar más saturadas, pues en vez de 20, 21, 22 como estáis ahora, pues estaréis a 25, 26 o 27. Puede suponer que las ayudas que tenemos con materiales y demás tampoco la tengáis. Están suponiendo ya que un plan que yo creo que era bastante positivo, como el del plan TIC, Escuela TIC 2.0, no siga, y entonces los niños y las niñas de otras promociones pues no tengan el ordenador con todo lo que eso supone, etcétera, etcétera. O sea, puede ser algo bastante desagradable para vosotros. ¿Crees que los recortes pueden beneficiar en el futuro a los niños? No, jamás. Un recorte en educación jamás puede ser un beneficio para nadie, ni para los niños y las niñas, ni para los adultos. ¿Te parece bien que miles de personas salgan a la calle a protestar por los recortes en educación? Me parece genial. Es cierto que no siempre estamos todos, las circunstancias personales de cada uno o de cada una han hecho que no todo el mundo vaya de una manera libre a la huelga, pero protestar siempre es bueno, protestar de una manera pacífica y una manera democrática siempre es bueno. Pues pienso que
el camino que ha tomado este gobierno es un disparate, porque la enseñanza pública se la van a cargar. De ahora en adelante van a estudiar muy poquita gente de la clase trabajadora, van a estudiar los que tengan dinero, que son los que van a pagar los colegios privados y la universidad. ¿Qué pueden significar los recortes en educación para nosotros y nosotras que somos niños y niñas? Pues que tenéis un porvenir bastante negro, porque ahora vaya a ser más niños y más niñas en las aulas, sobre todo cuando llegáis a secundaria, que la ratio va a aumentar bastante, y sobre todo cuando vayáis a la universidad, pues que a vuestros papis les va a costar un montón de dinero y vaya a tener un montón de pruebas más y lo vaya a tener bastante difícil, vaya a tener un futuro complicado. ¿Crees que los recortes pueden beneficiar En educación ni en sanidad no puede beneficiar ni a los niños ni a los mayores. Es un disparate, es una locura. ¿Te parece bien que miles de personas salgan a la calle a protestar por los recortes en educación? Me parece mal, tenían que salir millones y millones de personas. ¿Qué opinas sobre los recortes en educación? Muy mal, opino muy mal de esto, porque si se recorta en educación, en sanidad y en servicios sociales, pues todas las personas no tienen las mismas oportunidades. Entonces pienso que es fatal, que está fatal. ¿Qué puede significar los recortes en educación para nosotros y nosotras que somos niños y niñas? Pues significa que la calidad de la educación que vais a recibir no va a ser lo buena y lo adecuada que debiera. Y significa, entre otras cosas, que en un futuro solamente van a poder estudiar los niños cuyos padres tengan dinero. Y eso me parece totalmente injusto. ¿Crees que los recortes pueden beneficiar en el futuro a los niños? Que va, todo lo contrario. Os van a perjudicar por lo menos a los de las clases más desfavorecidas. Pensad que la educación ha sido siempre un instrumento que la gente menos pudiente ha tenido para prosperar, para progresar, para que las clases sociales sean más igualitarias. Y como yo pienso y creo que todos debemos de tener las mismas oportunidades, pues no creo que os ayuden. Todo lo contrario, os van a perjudicar muchísimo. ¿Te parece bien que miles de personas salgan a la calle a protestar por los recortes en educación? Claro, si no me pareciera bien yo no hubiera ido, yo fui a la huelga. Lo que me parece es que debería de haber ido más gente de la que fue, porque hubiéramos tenido mucho mayor poder de lucha y de convicción. De todas formas conseguimos algo positivo, y es que ese día, el día siguiente a la huelga, que se iba a aprobar el borrador de la nueva ley, de la LOMCE, pues se aplazó. Seguramente se aprobará, pero bueno, ya conseguimos algo. Pues muchas gracias. No olvidemos que la pasada huelga no solo era contra los recortes de educación, sino que también iba contra la nueva ley de educación que nuestro ministro Wert está elaborando y está a punto de aprobar. Y es tan importante una cosa como la otra, porque si los recortes son malos, la nueva ley es aún peor, porque va a hacer que nuestro país vuelva a hace 70 años, y eso no podemos consentirlo. Así que yo apoyé la huelga y seguiré apoyando todas las movilizaciones que haya contra esta ley. Así concluimos que el sector educativo está realmente molesto por los recortes llevados a cabo por el gobierno. Aquí Laura Martín, Eva López y Cristina Pérez para La Voz de Illora. Restauración del castillo de Illora. La verdad es que del castillo no sé ni el motivo ni la historia. Lleva mucho tiempo saliendo y entrando gente del castillo, y además se ven grúas, pero la verdad es que no sé bien el por qué está ocurriendo todo esto. Os paso con mi compañera Laura y ella os lo explica, y así también lo aprendo yo. Buenos días, aquí Pablo informándoles desde Illora, Granada, las noticias sobre el castillo. El castillo de Illora data del periodo califal, siglos X y XI, aunque posteriormente ha sufrido grandes modificaciones y ampliaciones. Su situación es plenamente estratégica en el lugar más elevado del gran peñón que domina el pueblo. La importancia de su fortificación y su ubicación geográfica le llevaron a ser considerado el ojo derecho del reino nazarí de Granada, permanentemente en conexión a través de una red de torres con los castillos de Moclín y Montefrío. Vamos a hablar con los responsables. Os los voy a presentar. José Martín, director de la Intervención Arqueológica, Eneco Calonge, Ana Ruiz y Pablo Romero. ¿En qué consiste el proyecto?
Pues el proyecto consiste sobre todo en la puesta en valor del castillo, para hacerlo visitable. Para eso hay que restaurar muchas estructuras, parte de las murallas. Lo que ocurre es que varias están soterradas, hay que excavarlas previamente y nosotros nos ocupamos básicamente de esa función. Pienso que los trabajadores se están esforzando mucho porque para el 2014, mira que pronto, ya lo van a tener hecho. ¿Qué pensáis sobre la restauración del castillo? Pues mira, yo creo que es un proyecto que merece mucho la pena porque a la hora de hacer nuestro trabajo, yo te voy a hablar un poco del trabajo arqueológico. En realidad estamos descubriendo, como ha dicho Ana, que había muchas partes del castillo soterradas. Estamos descubriendo pues nuevos lienzos de muralla, incluso varias fases y varias reformas que ha tenido el castillo que antes no se veían y que ahora, a partir de este trabajo, podemos documentarlo, explicarlo un poco y hacerlo llegar al pueblo, que se conozca el castillo y que lo conozcamos todos, ¿no? ¿Hay mucha gente con este proyecto? Sí, bueno, nuestro equipo de arqueólogos es los que veis, pero en realidad en el castillo trabajan varios grupos, trabaja gente dedicada a la restauración, gente dedicada, bueno, que son los arquitectos. En realidad es un trabajo que nosotros llamamos interdisciplinar, donde se combinan los conocimientos de varias áreas, gente que está preparada para un trabajo u otro, en el que tenemos que juntar los conocimientos para sacar un proyecto común. ¿Qué problemas estáis teniendo? Pues como han dicho antes Eneco y Ana, se trata de una obra, de un proyecto que es muy ambicioso y por lo tanto es muy complejo. Lo es porque el castillo es muy importante, es muy grande, de hecho no es solamente un castillo, sino que era una villa en su totalidad y además tiene una ocupación muy prolongada, ¿no? Y al menos desde el época califal hasta el siglo XVI, y tiene muchas fases. Y entonces eso hace que sea muy compleja la interpretación, la parte que nosotros hacemos de estudio histórico, y que sea muy compleja la parte de intervención arquitectónica, todas las decisiones que hay que tomar sobre cómo se consolida, cómo se restaura, cómo se va a visitar luego, y eso hace que sea muy complicado ya de por sí, ¿no? Y además nos tenemos que poner de acuerdo distintos profesionales, desde la dirección facultativa, la dirección arquitectónica, a la propia empresa que ejecuta luego la obra, pasando por nosotros, la restauradora, etc. Entonces eso hace que efectivamente sea lo más complicado. Si a eso además le sumamos que en este primer año nos hemos encontrado, por ejemplo, con mucha lluvia, con nieve, con mucho frío, que ahora tendremos un verano muy calentito, ¿no? Pues eso ya son los problemas más o menos normales de cualquier intervención arqueológica. ¿Habéis encontrado algún objeto extraño? Hemos encontrado principalmente lo que se encuentra es cerámica, que para nosotros es muy importante porque es lo que se denomina el fósil guía. A nosotros eso nos permite, según vamos excavando, y más o menos datando en qué momento de esa fase estamos. Entonces nos permite datar pues estancias, las unidades estratigráficas que vamos excavando, todo eso a nosotros nos indica en qué cronología estamos. Dentro de la cerámica, materiales extraños, pues han aparecido un alquerque, que es como un juego, como un tren en raya, hecho sobre un fragmento de teja. La rotura ha roto parte del juego, pero se conserva bastante bien. Luego también hemos encontrado una zona que sería como un basurero, un espacio de vertedero, que ahí se conserva material de todo tipo, incluso huesos, raspas de pescado, me parece también, que eso nos indica pues los hábitos que tenían, la alimentación que seguían. Aparte el espacio nos indica en qué momento fue usado como vertedero, en qué momento no se usó como vertedero. También nos han aparecido muchos metales, así destacados pues hay puntas de ballesta, algunas incluso en bastante buen estado. Luego también tenemos como decía, muchos fragmentos de hueso. Bien, pero que había que gastar los dineros ahora en otras cosas más importantes. ¿Cómo va a quedar el castillo? Pues en realidad es muy difícil hacerse una idea de cómo va a ser la imagen final, precisamente también por lo mismo, porque es muy compleja la obra y bueno, que hay un proyecto inicial que marcaba ya las pautas de cómo se iba a quedar, pero pues por ejemplo van apareciendo muchas cosas en la excavación que no sabíamos que estaban detrás, ¿no? Que estaban ocultas bajo tierra. Lo que sí es seguro es que la imagen del castillo va a cambiar por completo, ¿no? Y porque van saliendo muchos lienzos de muralla que estaban ocultos, algunas torres que no se veían y que ahora ya se van a ver,
y eso va a hacer que la gente cuando vea el castillo desde fuera y cuando entra al castillo reconozca realmente el castillo y la villa y lo pueda entender mucho mejor en todo su proceso histórico, ¿no? Pues pienso que están haciendo muy buena cosa restaurándolo, porque la gente que venga a visitarlo dice: el otro año vinimos y estaba todo con 4 piedras y ahora está restaurado y está mejor. ¿Este proceso? Pues en principio estaba previsto en el proyecto, si no me equivoco, que no llega a los 3 años, ¿no? Son 2 años y creo 8 meses, una cosa así. Pero bueno, siempre hay que contar con ciertos retrasos que son normales. Me parece que hay cosas mucho más importantes en lo que invertir el dinero que en el castillo de Igora. ¿Y qué va a beneficiar este proyecto al pueblo? Pues nosotros estamos convencidos de que va a beneficiar desde muchos puntos de vista, ¿no? Y que puede cambiar en muchos aspectos la vida de Illora y de toda la comarca. Primero porque ya el hecho en sí de la obra, que es una inversión muy grande por parte del Ministerio de Fomento, por parte del Ayuntamiento, que ha hecho un esfuerzo también muy grande, ya supone una inversión para el pueblo en muchos aspectos, no solo en el trabajo directo de la gente, sino en muchos gastos que se hacen en el pueblo que forman parte de la obra, ¿no? O sea, durante el periodo de la obra ya se está beneficiando directamente al pueblo. Pero sobre todo porque cuando esté terminado, si esto llega a buen puerto, pues en primer lugar va a beneficiar porque supone recuperar el edificio más importante de Illora junto con la iglesia, ¿no? Y supone recuperar una parte importantísima de la identidad y de la historia de Illora. Lo fundamental es que los illuquenses se sientan orgullosos de su pueblo, de su historia y de su identidad y de vivir aquí. Y que se sientan orgullosos supone, entre otras cosas, que se sientan orgullosos de cuál es su pasado y cuál es su patrimonio, y que lo conozcan, ¿no? Y que uno pueda ir por ahí diciendo: pues yo soy de Illora, y en Illora tenemos este castillo, y tenemos esta iglesia, tenemos este patrimonio, tenemos este paisaje, ¿no? Y eso es fundamental. Pues me parece muy buena idea siempre que dé trabajo al pueblo de Illora y que cree empleo y turismo. Vendrá más gente y eso hará que, primero, que la gente venga y gaste aquí su dinero y cree riqueza. Pero además eso hará que la gente conozca Illora y conozca la comarca de los montes, ¿no? No solo ya el castillo o la iglesia, sino todo un territorio y un paisaje que realmente es excepcional, ¿no? Y que merece la pena conocer en su totalidad, no solo venir y visitar el castillo, sino venir, quedarse en Illora, pasar un fin de semana, hacer una excursión a Parapanda, por la Sierra de Madrid, y conocer la Encina, y conocer muchos otros sitios, ¿no? Conocer Alomarte y Tocón y dar una vuelta para ver no solo la parte del patrimonio histórico, sino también ver la parte del patrimonio natural. Les quiero agradecer a los arqueólogos de que nos hayan atendido tan bien y de que su trabajo me está gustando mucho, porque están intentando que Illora la visite más gente y sea más conocida. Porque puede tener muchas anécdotas, porque en ese año hubo una guerra y está muy chulo. Os paso la conexión con Antonio Cava y Noelia. Este ha sido un reportaje de Pablo de Reyes, Noelia Muñoz y Paula Vilés, desde la voz de Illora. Nuestra mascota viajera. Se trata de un peluche que va viajando por todo el mundo y gracias a las pistas que nos da, debemos encontrar el lugar donde se encuentra. Este nos pide información sobre el lugar, platos típicos, monumentos importantes, museos. Os pasamos con el corresponsal Carlos para que nos explique algo más. Hola, buenos días, Antonio y Noelia. Estamos aquí ante vosotros para comentar y recordar la experiencia que hemos tenido con la mascota viajera, gracias a la que nos ha brindado nuestro maestro durante 2 años. Hemos viajado con internet y junto con nuestra imaginación por infinidad de lugares, de los cuales hemos contemplado sus maravillosos monumentos, costumbres, tradiciones, bailes típicos, fiestas, historias, e incluso hemos saboreado con nuestra imaginación sus platos típicos. Todos tenemos en nuestra memoria de primer viaje a Londres, sí, aquel lugar que nos asombró, hasta este tan cercano que es Granada. Tampoco nos podemos olvidar de sitios como Madrid, Estambul, Cuba, Navarra, Egipto, Ámsterdam y Barcelona. Ha sido una experiencia muy agradable, divertida y muy enriquecedora en saber. Todos dicen que ha sido una experiencia muy bonita y que han aprendido muchas cosas, como las costumbres, tradiciones, fiestas, comidas típicas de otros países, y les ha parecido muy interesante porque han aprendido también las nuevas tecnologías. Aquí Carlos Martín García para la voz de Illora.
La idea no fue mía. Jacobo me habló del tema de la mascota viajera como una forma de que los niños pudieran conocer costumbres y ciudades lejanas y de otros países, y también de fomentar la expresión oral, contando cada uno cómo lo había investigado. Y me gustó y cogí la idea y empecé a hacerlo en mi clase y fue bastante bien. Bueno, pues la idea no se me ocurrió a mí exactamente, sino que esto es fruto del trabajo de muchos compañeros y compañeras y que, bueno, viene recogido como una experiencia en uno de los libros que nosotros utilizamos los docentes precisamente para llevar cosas al aula. Precisamente en ese intercambio de experiencias con otras compañeras de otros colegios y otros compañeros se vio que esto era bastante interesante, por dos motivos fundamentales. Uno, o porque salíamos de lo tradicional, que estaba siempre en el libro de texto, y el tema 1, tema 2, tema 3, y dos, nos permitía, a través del uso de las nuevas tecnologías, pues conocer diferentes países, culturas, formas de ser, gastronomía, lugares interesantes por poder visitar y demás. El hecho de que sea una mascota viajera le daba una cierta motivación al alumnado. El hecho de que apareciera cada lunes con preguntas nuevas, con interrogantes nuevas, con curiosidades, es verdad que despertó a su vez la curiosidad en el grupo de niños y niñas de la clase, y eso supuso pues, que hubiera una máxima participación. La verdad es que ha sido muy motivador, pues, porque todos los lunes sin falta se ha traído las diferentes propuestas del trabajo que la mascota iba proponiendo, la elaboración de los dosieres ha sido absolutamente espectacular, las presentaciones. En definitiva, estoy bastante contento por la implicación del alumnado. Me lo he pasado muy bien con Cacu porque hay muchos lugares y sitios para visitar. Y he aprendido mucho con él de muchas culturas y muchos cuadros, todo. Y luego he tenido la suerte de que he ido a Madrid con mis amigos y he visitado el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Retiro, todo eso. Me gusta mucho porque enseña monumentos, estatuas, cosas que aprender nuevas. Viajar por el mundo es muy chulo y a mí me gusta mucho. Sí, porque hemos aprendido más costumbres, más lugares, tradiciones de los lugares. Por ejemplo, en Madrid pues hemos aprendido sus comidas, que tenían bailes. Ahora en Granada pues hemos aprendido más de lo que sabíamos. Pues a mí me ha gustado mucho el viaje de disfrutar, me ha gustado mucho Londres, porque creo que hay muchas cosas que visitar, como varios museos, varias torres con ríos y sobre todo el Big Ben, porque es un monumento antiguo y que me parece muy bonito, y que si vas algún día a Londres es una cosa de las de Londres que no te puedes perder, porque es un sitio que está muy chulo. Luego aparte hay algunas plazas como la de la Coca-Cola y algunas más que habrá. Y yo si fuera a Londres visitaría sobre todo Big Ben y los museos. Pues Sultán me ha gustado mucho porque hemos aprendido muchas cosas de algunos lugares del mundo, como Londres, Ámsterdam, y pues me ha gustado sobre todo porque hay muchas costumbres distintas, muchos monumentos importantes, y si alguna vez yo fuera de viaje quería visitar algunos de los países que ha visitado Sultán. Aquí Arturo López, Marta Liza, Inés Molina y Carlos Martín García para La Voz de Illora. Inauguración de la calle de María José Rinda. Hace un tiempo estuvimos trabajando sobre María José Rinda, una famosa criadora granadina. Durante ese tiempo hemos logrado un gran reto, que consistía en ponerle su nombre a una calle de Illora. Fue un día espectacular. Nunca creímos que el Colegio Gran Capitán iba a ser capaz de conseguir este reto tan grande. Y sin embargo, lo logramos. Os paso con Dani, que os lo explicará todo mucho mejor. Muy buenas, Cabenuelia, gracias por presentarnos. Y aquí viene la noticia. Hola, soy Dani y voy a hablar de María José Rinda cuando vino al cole. La creadora María José Rinda ha venido a nuestra escuela Gran Capitán. Ha ido por todas las clases echándose fotos con el alumnado. En el comedor le hicieron una entrevista. Cuando todos salimos al recreo nos fuimos a la calle, cuando vemos una bandera colgada en la valla. Al poco tiempo después María José se acerca a la valla, coge la bandera y empieza a moverla de un lado a otro. Cuando se ve una placa con su nombre, luego se hace una foto con el alcalde. Todos nos la pasamos muy bien a la gran esquiadora. Para La Voz de Illora, Francisco Alcaide de Damas, Luis Jiménez Fernández y yo, Daniel Martínez Piñero.
Esto ha sido todo en nuestro informativo. Agradecemos a nuestro equipo de redactores y redactoras y al equipo técnico por el magnífico trabajo realizado. Nos despedimos con Antonio Cabo y Noelia Ruiz desde La Voz de Illora. Gracias. Sí, me parece algo. Pero espérate, cuando yo diga. Te Te enseña muchos lugares, cosas y sitios para visitar. Y me lo pasa muy bien con Kaku porque hay muchos sitios, muchos lugares para visitar y todo eso. Me parece una idea productiva porque me enseña sitios, lugares, cultura por conocer, me enseña de todo, me enseña a conocer más lugares y sitios, me enseña lugares, cultura y enseñanza y nos enseña muchas cosas, cultura y sitios para visitar, me enseña una pila de sitios y todo. Me enseña lugares, me enseña cosas. Vale, para. Ya. Enseña cosas interesantes. Vale. Enseña cosas interesantes, por ejemplo, monumentos, estatuas, sitios que visitar y sitios que visitar. ¿Qué piensas sobre la restauración del castillo? Pues pienso que está muy bien porque los turistas pueden ver toda la realeza de este pueblo y pueden ver lo bonito que es. ¿Qué piensas sobre la restauración del castillo? Ya me lo han repetido 2 veces y no hace falta. Hemos viajado con internet junto con nuestra imaginación por infinidad de lugares, de los cuales hemos contemplado sus maravillosos monumentos, costumbres, tradiciones, bailes típicos, fiestas e incluso hemos saboreado... Empiezo otra vez, que le he dado sin querer. Menos mal que lo para. Hola, buenos días, Antonio y Noelia. Estamos aquí ante vosotros para comentar y recordar la experiencia que hemos tenido con la mascota viajera. Todos tenemos en nuestra memoria desde el primer viaje a Londres. Sí, aquel lugar que nos asombró. Corta. Buenos días, estamos aquí con Cecilia, a la que le vamos a dar una pequeña entrevista sobre... Hola, buenos días, estamos aquí con Cecilia, a la que le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre qué le parece la restauración del castillo. Hacerle pregunta, ¿no? Directamente contesto. Otra pregunta. ¿Qué pensaste cuando Vamos a hacer una pequeña entrevista a los presentadores. Hola, buenos días, Antonio y Noelia. ¿Os podemos hacer una entrevista como buenos presentadores de nuestras noticias? Ahora vamos a hacer una pequeña entrevista a los presentadores. Hola, buenos días, Antonio y Noelia. ¿Os podemos hacer una entrevista como buenos presentadores de nuestras noticias sobre el viaje de Asturias? Sí, adelante. Antonio Cava, ¿qué es lo que más te ha gustado sobre nuestra noticia? Sí. Empezamos por Antonio. ¿Qué es lo que más te ha gustado sobre nuestra noticia? Bien, porque he recordado otra vez nuestro viaje de estudio que fue para mí fantástico. Si pudieras, Noelia, ¿algo más? No, es que... Perfecto. ¿Está bien? Yo creo que sí. ¿Está grabando? No me habrás cogido la cara. Ya está grabando, ¿eh? ¿Qué vídeo? Para lo que está grabando. Me encantó. La pregunta y empieza a ponerla de un lado a otro. Pero Paula, cállate que me lo sé. Sí. Para de grabar, ¿no? ¡Venga, vamos! 3, luces, acción. Hola, soy Dani. Ya veré de María José Rienda. Yo voy a hablar de María José Rienda cuando vino al cole. La esquiadora María José Rienda ha venido de nuestra escuela Gran Capitán. Ha ido por todas las clases a hacerse fotos con el alumnado. En el comedor le hicieron una entrevista. Cuando todos salimos a recreo, nos fuimos a la calle. Cuando vemos una bandera colgada en la valla. Al poco tiempo después, María José se acerca a la valla, coge la bandera y empieza a moverla de un lado a otro. Luego se hace una foto con el alcalde. Todo. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Buenos días, maestro Antonio. Buenos días, maestro Antonio. Buenos días. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Qué idea? Maestro Antonio. Buenos días. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Eso? ¿Que tú qué prefieres, tío? Ya. Hola, yo pienso que los libros y las nuevas tecnologías en las que estamos se necesita un laboratorio debe fomentar este tipo de trabajo, ya que tenemos que compensar determinadas poblaciones pueden acceder. Por lo tanto, pienso que es necesario que haya tecnología de la información y la comunicación para esa competencia.
Hablar, no mira la cámara. Ponte a hablar algo. La vi en internet. Seguimos con Víctor y Dani. Hola, buenos días, Víctor y Dani. Queríamos hacer una pregunta sobre... Estamos con Víctor y Carlos. Con Víctor y Dani. Hola,